Nuestro Padre Dios, grande eres tú, grande y glorioso. Tú eres el ser, el que realmente es. Nosotros somos tu creación redimida. Te damos muchas gracias por ese ser maravilloso que eres tú, que lo ilumina todo, que nos da vida, felicidad, una existencia plena y nos guía en este mundo malvado por medio de su santa palabra y completa por medio de su Espíritu la obra de formar la imagen de Cristo en nuestras vidas, para que la hermosura de Jesús sea vista sobre toda la faz de la tierra por medio de nosotros. A eso nos hemos congregado en esta mañana, para adorarte, pero también para ser esculpidos y formados por ti. Para eso estamos en esta clase bíblica en el intermedio de nuestros dos cultos. Rogamos que tu Espíritu nos asista mientras estudiamos el apasionante libro de los Proverbios. Y todo esto en el nombre de nuestro gran Rey, el bienaventurado, solo soberano, único Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Abramos nuestras Biblias en Proverbios capítulo 4, versículos del 1 al 9. Proverbios 4, del 1 al 9. Así dice el Señor: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Y todo el pueblo responde: amén. El contexto del libro de Proverbios, ya lo hemos dicho, es Salomón el sabio, quien intenta rescatar a Roboam, su hijo el necio, de la maldad con que nació. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora en el libro de Proverbios. Primero, la asociación entre toda la literatura sapiencial y Génesis 3:15. Muy importante. La asociación entre toda la literatura sapiencial. Es de sabios no enojarse cuando esto no funciona. La asociación de la literatura sapiencial, toda la literatura sapiencial, Job, Salmos, Proverbios y Eclesiastés, con Génesis 3:15. Después de la caída, el mundo quedó en un estado malvado y polarizado. Solo existen dos tipos de personas sobre la faz de la tierra: la simiente de Satanás, los necios; la simiente de la mujer, que por la gracia de la cruz recuperan la imagen de Dios según la gracia soberana, los sabios. Los hijos de los creyentes, todos son necios, todos nacen necios, y el esfuerzo de sus padres es tratar de rescatarlos de esa necedad. Segundo, las cuatro facetas de la sabiduría. Siempre que hablamos de sabiduría, hablamos de una conducta. Sabiduría es una conducta con respecto al bien y el mal, sabiduría moral. Cuando hablamos de sabiduría también hablamos de un conocimiento. Sabiduría es conocimiento de Dios y de su plan. Sabiduría teológica. Cuando hablamos de sabiduría estamos hablando de la solución de problemas. Sabiduría práctica. Mandatos, principios, ejemplos que nos ayudan a resolver dificultades. Y finalmente, cuando hablamos de sabiduría, siempre tenemos que pensar en la sabiduría suprema, que es la obra de la cruz.
Siempre que hablamos de sabiduría estamos hablando de Cristo. Cristo es la sabiduría encarnada. Toda la sabiduría de Dios se ve en Él. Siguiente. Uno de los grandes propósitos del libro de Proverbios es mostrarnos las fuentes de la sabiduría y acercarnos a ellas. Ya hemos visto algunas de esas fuentes. El autor inspirado, Salomón y todos los demás escritores bíblicos. El Padre sabio, el compañerismo con sabios, el llamado profético de la sabiduría clama en las calles, el castigo del amor fraternal de Dios y el diseño de la creación. Todas esas son fuentes de sabiduría y un gran propósito del libro de Proverbios es acercarnos a esa fuente de sabiduría. Siguiente, ya vimos, intentando el sabio, acercándonos a esas fuentes de sabiduría, el llamado general de la sabiduría. La sabiduría clama en las calles, dice: vengan a mí, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Eso ya lo vimos, el llamado general de la sabiduría, pero también vimos instrucciones específicas de la sabiduría. A medida que hemos ido recorriendo estos 4 capítulos, ya el sabio nos ha dado, o el padre sabio le ha dado a su hijo, algunas instrucciones específicas de la sabiduría. Misericordia y verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Confiar solo en Jehová y no en tu propia prudencia. Honra a Jehová con tus bienes, acepta el castigo paternal de Dios. Siguiente. Y también en estos 4 versículos hemos visto de una manera muy repetitiva, y hoy se va a repetir otra vez, los beneficios de la sabiduría. Una forma como el padre sabio logra ganar a su hijo necio, sacarlo de la necedad, es mostrándole los grandes beneficios que trae la sabiduría. Hijo mío, si sigues la sabiduría que te estoy enseñando, te vas a librar del hombre malo, te vas a librar de la mujer mala, vas a tener buena salud, tus días, tus años se van a prolongar, vas a ser un hombre próspero y feliz. Hijo mío, mira los beneficios de la sabiduría. El libro de Proverbios nos acerca a las fuentes de la sabiduría, nos muestra los grandes beneficios de la sabiduría y los grandes perjuicios que sufrirán los hijos necios que deciden seguir en el camino de la sabiduría. Y hoy vamos a introducir, o vamos a resaltar más bien, algo que ya se ha dicho, pero que no lo hemos puesto en el lugar protagónico que merece. Hoy vamos a ver, o vamos a resaltar, el órgano de la sabiduría. El órgano de la sabiduría. Ya en los primeros capítulos, hasta donde vamos de Proverbios, el proverbista nos ha dicho que la sabiduría tiene un órgano. La sabiduría tiene un órgano. A ese órgano es a donde Dios envía su sabiduría. Y nuestro trabajo es hacer que la sabiduría se quede en ese órgano, mientras el Espíritu Santo la convierte en un carácter santo y en una vida abundante para felicidad del creyente y gloria de Cristo. ¿Cuál es ese órgano de la sabiduría? ¿Quién sabe? ¿Será el hígado o los riñones? ¿Cuál es el órgano de la sabiduría? ¿Cuál? El corazón. El corazón es el órgano de la sabiduría. Ya nos lo dijo en Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. El propósito de venir aquí, de someterse a la enseñanza bíblica, a la supervisión de pastores, a la disciplina eclesiástica, es que el corazón reciba la sabiduría y la sabiduría quede marcada en el corazón como por fuego, para que de ahí esa sabiduría se convierta en vida.
Es decir, en poder mostrar la hermosura de Jesús. Si los cristianos no cambiamos nuestro corazón, no vamos a poder mostrar la hermosura de Jesús. El esposo no le va a poder mostrar la hermosura de Jesús a la esposa no le va a poder mostrar la hermosura de Jesús al esposo, el empleado no le va a poder mostrar al patrón la hermosura de Jesús, el patrón no le va a poder mostrar a su empleado la hermosura de Jesús. Los que trabajan aquí en la iglesia, los diáconos y los demás, los que se relacionan como miembros de la iglesia, la secretaria y los demás, los que sirven en la iglesia, todos tienen problemas entre ellos, todos tienen dificultades entre ellos, y todos tienen que mostrarle en medio de esas dificultades el uno al otro la hermosura de Jesús. Pero si la sabiduría no queda grabada como por fuego en el corazón, no se va a mostrar la hermosura de Jesús, y lo que vamos a tener es dos esposos queriendo divorciarse, una secretaria queriendo renunciar y dos hermanos que no pueden trabajar juntos. La sabiduría no ha entrado en el órgano donde ella debe entrar correctamente. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida abundante. La hermosura de Jesús sale de nuestro corazón. Todo creyente tiene que entender la importancia que tiene el órgano de la sabiduría. Todo creyente tiene que conocer el estado de ese órgano de la sabiduría en usted actualmente, y todo creyente tiene que saber cómo cambia su corazón. Todos los cristianos tenemos que saber cómo cambiar el corazón, cómo cambiar, cómo mudar, cómo transformar el corazón. Nuestra vida cristiana consiste en cambiar nuestro corazón todos los días. Salmo 90:12. Enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La vida cristiana consiste en la transformación permanente de nuestro corazón. Aquí en Proverbios capítulo 4, entonces, aparece ese gran protagonista, el órgano de la sabiduría. Solo que a mí no me toca hablar de él hoy, pero tengo que mencionarlo porque es la esencia del capítulo donde estoy trabajando. A mí me corresponde la sabiduría del abuelo. A mí me corresponde la sabiduría del abuelo. Nuestro texto, gracias amado hermano, nuestro texto es una repetición de lo que ya se ha dicho sobre cómo la sabiduría debe llegar al corazón y cómo el creyente tiene que saber cómo cambiar su corazón. ¿Cuál es el tema de nuestro pasaje, Proverbios 4, del 1 al 9? El tema es el ruego repetido de un padre sabio a su hijo necio, para que busque la sabiduría y reciba un cambio de corazón. Ese es el tema. El ruego repetido. Hoy voy a hablar mucho de repetir. El corazón cambia con repetición. El ruego repetido de un padre sabio a su hijo necio. Todos sus hijos son necios. Los papás tienen que estar conscientes de eso. Todo niño que nace en este mundo nace necio. El ruego repetido de un padre sabio a su hijo necio, para que busque la sabiduría y reciba un cambio en su corazón. Y el título que le hemos puesto a la enseñanza: la sabiduría del abuelo al rescate. La sabiduría del abuelo al rescate. Y nuestro pasaje tiene 3 puntos que se traslapan, que se mezclan el uno con el otro. Muy difícil de separar, porque el mensaje es continuo, el mensaje fluye y mezcla todo. Pero encontramos 3 ideas principales en el pasaje. Primero, el abuelo como fuente de sabiduría, los versos 1 al 3. Segundo, el mandato de adquirir, retener y llenar el corazón con sabiduría. Y tercero, el cúmulo de beneficios que trae la sabiduría. Esos son los 3 elementos que hay en nuestro pasaje. El abuelo como fuente de sabiduría,
2, el mandato de adquirir, retener y llenar el corazón de sabiduría. 2 y 3, el cúmulo de beneficios, esto es una repetición de los beneficios que trae la sabiduría en los versos 8 al 9. 1 al 3, 4 al 7, 8 al 9, pero no exactamente así porque todo está mezclado. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo X antes de Cristo. No es necesario que viajemos al siglo I para ver a Cristo, porque desde el primer momento en que abrimos este pasaje estamos viendo a Cristo. Cuando mencionamos la palabra sabiduría, Cristo es la sabiduría encarnada, estamos viendo a Cristo. Y no tenemos que viajar al siglo XXI porque todos los que estamos aquí hoy necesitamos esta sabiduría. Comencemos entonces con el abuelo como fuente de sabiduría. En nuestro pasaje, Salomón repite lo que ya dijo e introduce al abuelo como fuente de sabiduría. Vean conmigo el verso 1. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. Noten cómo Salomón no se dirige ahora solamente a Roboam, sino que menciona a sus otros hijos. Oíd, hijos, está en plural. ¿Y qué les pide que oigan? Dice: oíd y estad atentos. Ese es el mandato, él les pide eso, que estén atentos. ¿Y qué quiere transmitirles? Una enseñanza, les transmite oíd y estad atentos, una enseñanza y algo que les trae cordura. Lo que Salomón, el padre sabio, quiere es que su hijo aplique toda enseñanza que sale de las fuentes de sabiduría a su corazón, a fin de que el corazón pueda ser transformado. Entonces, por eso le dice: oíd, estad atentos, poned atención a esta enseñanza para que aprendáis cordura. Lleva todo lo que sale de las fuentes de la sabiduría a lo profundo de tu corazón. Versículo 2. Dice: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. La palabra buena significa viene de Dios, es una enseñanza buena, pura, viene de Dios. El Padre sabio es una fuente de sabiduría. Y cuando le dice, no desamparéis mi ley, lo que está queriendo decirle es: todo lo que yo te digo que es malo, tenlo por malo. Todo lo que yo te digo que es bueno, tenlo por bueno. No definas tú qué es bueno y qué es malo. El problema del joven o del necio es que él define lo que es bueno y lo que es malo según su propio criterio. Dios dice que es malo y tú debes aceptar que es malo. Si Dios dice que el homosexualismo es malo, tú debes tenerlo por malo. Si Dios dice que mentir es malo, tú debes tenerlo por malo. La sabiduría es una conducta en lo que se refiere al bien y al mal. Entonces aquí Salomón le dice: no desampares mi ley, es decir, continúa teniendo por malo lo que yo te digo que es malo. Continúa teniendo por bueno lo que yo te digo que es bueno. Aléjate de lo que yo te digo que es malo y acércate a lo que yo te digo que es bueno. Y retén en tu corazón todas aquellas cosas que vienen de las fuentes de la sabiduría, de las cuales para ti yo soy la primera. Y ahora, en el verso 3, introduce al abuelo como fuente de sabiduría. Verso 3. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Los abuelos, cuando ellos son piadosos, son también una fuente de sabiduría. Y aquí Salomón le dice, lo que quiere decirnos es: así como el abuelo también es una fuente de sabiduría y yo soy una fuente de sabiduría, tú debes estar muy cercano a todas las fuentes de sabiduría. Acércate a todas las fuentes de sabiduría, reconócelas una por una. Sería bueno que las volviéramos a mirar, a ver si me vuelven a poner la diapositiva de las fuentes de sabiduría. ¿Podemos retroceder, por favor? Las fuentes de sabiduría. Entonces, el propósito del libro de Proverbios es que reconozcamos y estemos atentos a las fuentes de sabiduría. Al introducir al abuelo como una fuente de sabiduría, nos está diciendo: tienes varias fuentes de sabiduría, reconócelas,
Reconócelas, está atento a ellas y acércate a ellas. Aquí están las fuentes de la sabiduría, el autor inspirado. Para nosotros hoy es la Sagrada Escritura. El Padre Sabio es la primera fuente de sabiduría que tiene un niño. El compañerismo con sabios. La Escritura dice que el que se junta con sabios, sabio será. El llamado profético de la sabiduría clama en las calles. La sabiduría te está llamando por todas partes. Donde tú menos piensas, la sabiduría está para enseñarte. Está atento, busca la sabiduría. El castigo del amor paternal de Dios, cuando está siendo castigado, y el diseño de la creación. Detente a mirar la creación de Dios, esa es otra fuente de sabiduría. Entonces, cuando él introduce aquí al abuelo como fuente de sabiduría, nos está haciendo ese énfasis en que reconozcamos y nos acerquemos a todas las fuentes de sabiduría. Ahora, ¿qué es lo que decía el abuelo como fuente de sabiduría? Y ese es nuestro segundo punto. El mandato de adquirir, retener y llenar el corazón con sabiduría. ¿Qué es lo que dice el abuelo? Exactamente lo mismo que el papá. Es más, el papá está repitiendo lo que dice el abuelo. Versículo 4, miren las palabras del abuelo. Dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón. Miren, ahí está el órgano de la sabiduría. El órgano de la sabiduría es el corazón. El abuelo le decía a Salomón, o sea, David le decía a Salomón, retenga tu corazón mis razones. Es decir, acércate a las fuentes de sabiduría, haz que la sabiduría llegue a tu corazón y reténla allí hasta que el Espíritu Santo cumpla su proceso. El Espíritu Santo cumple un proceso. Cuando nosotros cogemos de las fuentes de la sabiduría y esa sabiduría la llevamos al corazón y oramos a Dios constantemente, Dios transforma mi corazón, el Espíritu Santo toma esa sabiduría y la transforma en carácter sabio. En el joven inconverso lo transforma en salvación, lo lleva a la salvación. En los que ya somos sabios lo transforma en carácter sabio. Y ese carácter sabio se va a convertir luego en vida abundante. Y los demás a nuestro alrededor van a ver la hermosura de Jesús a través de nosotros. Cuando el corazón es transformado por la sabiduría, la hermosura de Jesús va a ser vista en nosotros. Entonces lo que el abuelo le decía a Salomón es exactamente lo mismo que Salomón le está diciendo a Roboam. Acércate a las fuentes de sabiduría. Toma esa sabiduría y llévala a tu corazón. Déjala ahí orando. Ora. Eso ya se lo dijo antes. Suplica, ora hasta que el Espíritu Santo transforme ese mero conocimiento en un carácter, en obediencia. El joven puede escuchar que algo es malo, pero él no se va a alejar de eso que escuchó que es malo inmediatamente hasta que su corazón no sea transformado. Y por eso es que el padre debe insistirle al hijo, retén en tu corazón mis razones, reténlas allí, reténlas en oración, hasta que el Espíritu Santo te transforme. Dice la segunda parte del texto, dice, él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Y ahora miren uno de los beneficios que los veremos en un momento, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Qué es lo que el joven siente? El joven siente que su vida no tiene sentido, él no se entiende a sí mismo, no entiende su vida, el joven no sabe para qué está viviendo, tiene preguntas, nadie le responde sus preguntas, al parecer nadie lo entiende, sino los mismos de su edad. Él cree que los mismos de su edad lo entienden, pero no es así, son compañeros para el mal, para destruirlo. Sus papás no lo entienden, sus papás son de otra época, en la iglesia no lo entienden. Ese vacío que el joven siente es la angustia existencial que el hombre tiene sin Dios. Si el joven hace que su corazón se llene de sabiduría, retiene la sabiduría y en oración le pide a Dios, transforma mi corazón, el vacío que hay en el corazón de ese joven es quitado y aparece en el corazón de ese joven la presencia maravillosa de Dios. El amor de Dios llenando su corazón. Y por primera vez se va a sentir feliz en este mundo. Por primera vez. Va a dejar de experimentar angustia.
Los compañeros le dicen, mira, ese vacío que sientes en el pecho, eso se soluciona con un pucho de marihuana bien cargado. Y no es así. El pucho de marihuana sí lo deja sonso por un rato, pero después de que se pase el efecto de la marihuana, el vacío vuelve y queda peor porque queda esclavo de la marihuana. O sea que en vez de ayudarlo, lo destruye. Guarda mis mandamientos en tu corazón. Suplica a Dios que los escriba en tu corazón con fuego y vivirás. La única forma de ser feliz en esta vida es esa. La única forma es que la sabiduría de Cristo quede grabada en el corazón. No hay otro camino. Si insistes en ir por el camino del mal, cada vez serás más infeliz y estarás peor. Pero aquí te estamos mostrando, tu Padre te está mostrando el camino del bien. Síguelo, síguelo y vivirás. Entonces, ¿cuál es el mandato? El mandato es adquirir, retener y llenar el corazón con sabiduría. Y lo que hace el abuelo, que también lo hace el padre, es repetir lo mismo. Verso 5. Adquiere sabiduría. Otra vez, ve a las fuentes. Adquiere inteligencia, ve a las fuentes. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Reténlas en tu corazón. No la dejes, reténla. Vienen los beneficios, los veremos en un momento, y ella te guardará. Ámala, otro beneficio, y te conservará. La súplica otra vez, sabiduría ante todo, sabiduría ante todo. Hijo, hija, no necesitas tanto ropa, no necesitas aparatos tecnológicos, no necesitas tanto amigos, no necesitas ser muy bonito o muy bonita, no necesitas poder pasear por el mundo, no necesitas fumar cigarrillo, no necesitas parecer sofisticado, sofisticada, necesitas la sabiduría que es Cristo. Adquiérela. Ustedes pueden ver la intensidad del ruego del abuelo. El abuelo le estaba rogando a Salomón y ahora Salomón le ruega a su hijo. Adquiérela, adquiere sabiduría ante todo y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Ven, es la misma enseñanza repetida una y otra vez. ¿Y saben por qué es repetida una y otra vez? Porque para cambiar el corazón se requiere repetición. Sin repetición no hay cambio en el corazón. Y entonces volvemos a encontrarnos con Proverbios 4:23. En Proverbios 4:23 está la esencia de este capítulo. Proverbios 4:23, el órgano de la sabiduría. Ahí tiene que llegar la sabiduría. Ahí tiene que retenerse la sabiduría y orar con esa sabiduría allí hasta que el Espíritu Santo la convierta en un carácter santo y una vida abundante y poder mostrar a otros la hermosura de Jesús por medio nuestro. Y esa es la tarea principal de todo cristiano, cambiar su corazón. Y aquí Dios nos está mostrando en Proverbios cómo cambiar nuestro corazón. Todos ustedes deben saber cómo cambiar su corazón y deben estar empeñados en cómo cambiar su corazón. Nuestro Señor Jesús nos dijo: donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y lo que el proverbista nos dice es: tu tesoro tiene que ser la sabiduría. Tu tesoro tiene que ser ese aprecio por la conducta moral, el discernimiento del bien y el mal, el tesoro de hacer lo bueno y aborrecer lo malo. Tu tesoro tiene que ser el conocimiento de Dios y de su plan. Tu tesoro tiene que ser el análisis de principios, mandatos y ejemplos para solucionar situaciones difíciles. Y tu tesoro tiene que ser la cruz. ¿Dónde está tu tesoro? Si tú haces que en tu corazón tu tesoro sea la sabiduría con sus 4 facetas, entonces recibirás este cúmulo de beneficios maravillosos. Y ese es nuestro tercer punto, el cúmulo de beneficios que trae la sabiduría. Y de nuevo está repitiendo lo que dijo en los capítulos anteriores. En el versículo 4a ya nos dijo: guarda mis mandamientos y vivirás. Cuando vimos en el capítulo 3 esta expresión vivirás,
dijimos que vivirás se refiere a la felicidad. Es un estado de felicidad. Todos los que hemos tenido un encuentro con la sabiduría, con Cristo, la sabiduría encarnada, ya somos felices. Es un estado de felicidad. Pero cuando a ese estado de felicidad le añadimos obediencia a los mandatos del Señor, nuestra felicidad aumenta. Hijos, hijas, lo que te hace feliz es obedecer, no hacer lo que te da la gana. Eso es dificilísimo de aceptar para un joven. Para un joven, aceptar que obedecer es lo que lo hace feliz es contrario a lo que él es, porque él es desobediente por naturaleza. Pero si tú decides dominarte a ti mismo, joven, jovencita, y obedecer, empezarás a experimentar felicidad y tendrás un encuentro con la sabiduría, si decides obedecer. Primer beneficio, la felicidad. Si resistes la sabiduría y decides desobedecer, te va a pasar todo lo contrario. Vas a sentir una gran infelicidad, vas a sentir mucha infelicidad, falta de paz y de satisfacción en tu corazón, y vas a comenzar a experimentar todos los perjuicios que trae no seguir la sabiduría. En el verso 6a hay otro beneficio de la sabiduría. Dice: no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Esos son beneficios de la sabiduría que ya vimos. Te guardará del hombre malo, te guardará de la mujer mala, te guardará de equivocarte en esta vida, y eso aumentará tu felicidad. Pero hay en el pasaje una promesa maravillosa que está en el versículo 8 y 9. Vamos a leer el verso 8 y 9. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Observen esta promesa hermosa. Proverbios 4, 8a. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ahí hay una condición. Nosotros debemos engrandecer la sabiduría. Pero según lo que hemos visto en esta clase, ¿en dónde debemos engrandecerla primero? En nuestro corazón. Cuando nosotros hagamos que la ley moral de Dios y el discernimiento del bien y el mal que nos da la Sagrada Escritura sean algo muy grande en nuestro corazón, Dios nos engrandecerá también a nosotros. Nos engrandecerá en su reino, nos dará una posición de mucho valor en su reino y nos engrandecerá a los ojos de otros seres humanos. Cuando nosotros hagamos que el conocimiento de Dios y de su plan, la teología propia y todo lo que está en la revelación escrita sea grande en nuestro corazón, Dios nos engrandecerá. Nos engrandecerá en su reino y nos engrandecerá a los ojos de los demás. Seremos tenidos por sabios, aún por los incrédulos. Cuando nosotros engrandezcamos la providencia de Dios con todas esas dificultades que trae, pero a la vez con todas esas soluciones que Dios nos da, entonces seremos hombres grandes a los ojos de Dios. Dios nos engrandecerá a los ojos de los hombres, Él nos engrandecerá. Y cuando engrandezcamos la cruz, cuando la cruz sea grande en nuestros corazones, cuando nosotros sepamos en nuestro corazón, vivamos en nuestro corazón, que no hay nada más perfecto, eficaz, poderoso y sabio que la cruz, cuando la cruz sea grande en nuestros corazones y nuestra boca hable constantemente de las grandezas de la cruz, eso es sabiduría, y esa sabiduría nos engrandecerá. Nos llevará a ocupar un puesto de honor en el reino de Cristo y nos llevará a ser sabios, honorables y respetados ante los ojos de todos los demás seres humanos. Así dice el Señor: engrandécela y ella te engrandecerá. Esta es una hermosa promesa que tenemos que tener en cuenta. Ahora entonces
Tú ya tienes claro qué es lo que debes engrandecer y puedes decir con el apóstol, Gálatas 6:14, lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo para el mundo. Pablo muestra ahí en ese versículo que no había nada más grande en su corazón que la cruz. Esa es nuestra meta, que ella sea grande en nuestros corazones y que nuestros labios hablen de su grandeza. Pero entonces, según la enseñanza de nuestro pasaje, nosotros para poder llegar a engrandecer la cruz y para poder transformar nuestro corazón tenemos que tener una estrategia. Y esa estrategia ya la hemos aprendido aquí. ¿Cómo cambia un cristiano? ¿Cómo cambia un cristiano? ¿Cómo cambias tú? ¿Cómo cambio yo? ¿Cómo cambiamos los cristianos? Los cristianos cambiamos cuando adquirimos conocimiento. Sin conocimiento no hay transformación. Sin conocimiento no hay cambio. Los cristianos cambiamos cuando rendimos a ese conocimiento obediencia. Sin obediencia no hay cambio en el corazón. Sin oración no hay cambio en el corazón. Cuando los cristianos dedicamos nuestra mente al pensamiento profundo, sin pensamiento profundo y oración no hay cambio en el corazón. Y cuando los cristianos nos sometemos constantemente a las repeticiones que la misma Biblia nos da y que nuestros pastores nos dan y que la santa providencia nos da, porque una situación en la cual Dios quiere que cambiemos es con frecuencia traída a nuestras vidas una y otra y otra y otra vez hasta que cambiemos. Así cambiamos los cristianos. Y todos debemos estar empeñados en eso, en cambiar nuestro corazón para que la hermosura de Jesús sea vista a través de nosotros. ¿Cuál es la conclusión? Al hijo necio que estás aquí, el hijo o la hija necia, el ruego es el mismo. Hijo o hija, te ruego que escojas el camino de la sabiduría que te enseña tu padre sabio y te refuerza, si es piadoso, tu abuelo que también es sabio. No permanezcas, hijo, en el camino de la maldad, sigue el camino de la sabiduría, tendrás un encuentro con ella y hallarás la vida y la felicidad. Cristo es la sabiduría que necesitas. Y al Padre sabio, lo que la palabra de Dios le dice esta mañana es esto: así te dice el Señor, hermano querido, Padre sabio, no desmayes. Hasta el último día enseña sabiduría, ruega sabiduría a tu hijo, ruega que retenga la sabiduría, exponlo a las fuentes de la sabiduría, ora por él, pídele que ore hasta que la sabiduría en su corazón sea transformada en un carácter santo, en una vida transformada y tu hijo sea salvado. Y Dios es soberano, Él hará con tu hijo, Él te dio tu hijo. Él sabe lo que hará con él. Descansa en la soberanía de Dios. Y a los amigos, los que están aquí o nos ven en la internet, que no han entregado su vida a Cristo, amigo, tú eres necio y lo que te espera es la destrucción que Dios anuncia en el infierno para todos los necios, porque tú odias la sabiduría, odias a Cristo y lo rechazas. Pero si te arrepientes y vienes en amistad con Él, serás perdonado, transformado, tendrás una nueva vida y vivirás en el camino de los sabios y morirás la muerte de los sabios, no la muerte de los necios, porque la cruz es eficaz y ella te salva. Ven a Cristo, mi amigo. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por esta sabiduría que has dejado escrita en tu palabra y que ahora la haces circular en nuestras mentes y en nuestros corazones por medio de la enseñanza pública de la palabra de Dios. Espíritu Santo que estás en medio de nosotros, utiliza esta sabiduría, llévala a lo más profundo del corazón y allí transfórmala en un carácter santo y en una vida abundante para que la hermosura de Jesús sea vista en nosotros, para felicidad nuestra y gloria de nuestro maravilloso Salvador. Todo esto te lo pedimos
En el nombre de Cristo. Amén.